Dios les bendiga, hermanos. Si gusta abrir las escrituras en el libro de Hechos, el capítulo 17. Estamos en el capítulo 7, verso 17 en adelante vamos a continuar. Y recordemos que aquí este es el último discurso de Esteban, ¿verdad? Un judío helenístico que fue el primer mártir de la iglesia primitiva. Y antes de morir, ¿verdad? El Esteban, a través del Espíritu Santo, les da una cátedra, ¿verdad? Al Sanedrín y a los ancianos de Israel, dándoles a saber, ¿verdad? De que estaba básicamente interpretándoles la escritura a los interpretadores de la escritura, ¿verdad? Lógicamente esto no les gustó a ellos y es por eso, ¿verdad? Que pues sufrió su muerte, ¿verdad? Estábamos hablando acerca de José la vez pasada, ¿verdad? De cómo les explica, ¿verdad? Que Dios les dio un redentor en su tiempo que fue José, ¿verdad? Que desafortunadamente José fue vendido, uh, pero cuando Dios exaltó a José, ¿verdad? Y lo llevó a la tierra de Egipto, donde, ¿verdad? Ellos pudieron guardar grano, ¿verdad? Y trigo y todo eso. Entonces José trajo a su familia a vivir con él en Egipto y su familia se quedó ahí en Gosén, ¿verdad? De Egipto. Y así pasaron las generaciones. José murió, ¿verdad? Y así fue como se multiplicó el pueblo de Israel en tierra de Egipto. Vamos a continuar entonces ahí, vamos a hacer una oración. Padre amado, te damos gracias en esta tarde, Señor, por este lugar, Señor, que tú has proveído, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por habernos llamado, Señor. Gracias por habernos santificado, Señor. Gracias por todo aquel que escuche tu voz, Señor. Te pedimos que bendigas nuestras vidas en este día, Señor, que tú estés corrigiendo, Señor, que tú estés levantando, que tú estés fortaleciendo al que no tiene fuerza, Señor, que tú estés dando ánimo al que no tiene, Señor, y que tú en esta tarde te glorifiques por sobre todas las cosas, Señor. Somos tus hijos, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo haga en nuestras vidas conforme a ti te parezca, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Entonces vamos a leer el verso, comenzamos en el verso 17, 7:17 dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Habíamos hablado, ¿verdad? Cuando comenzó Esteban a hablar, dijo que Dios había dado una promesa a Abraham, ¿verdad? Que le iba a dar a una tierra, ¿verdad? Que fluía leche y miel a su descendencia, a una descendencia, ¿verdad? Que básicamente para Abraham en este entonces era imposible porque no tenía hijos, ¿verdad? Pero mientras él está dando esa promesa, ¿verdad? Le dice también Dios que su descendencia serían siervos, ¿verdad? O esclavos de otra nación, ¿verdad? Pero que Dios iba a juzgar a esa nación que los había tomado por esclavos. Y hablábamos la semana pasada, ¿verdad? De que cómo es que Dios, antes de que naciera Isaac, antes de que naciera Jacob, ¿verdad? Dios ya había visto el futuro 400 años adelante y había escuchado las oraciones de los hijos de Abraham, de toda la descendencia de Abraham. Ya había escuchado el clamor de ellos y faltarían todavía siglos para que Dios conociera a estas personas. Mas, sin embargo, Dios no solamente los conocía, sino que ya había escuchado sus súplicas. Y ahí miramos la providencia y la protección de Dios sobre la descendencia de Abraham. ¿Por qué? Porque esto fue el resultado de la fe de Abraham. El día de hoy, ¿verdad? Nosotros creemos en el Señor, venimos a la iglesia y a veces no le miramos mucha majestad, pero Dios bendice, lo dice su palabra, hasta la segunda, tercera generación. Dios bendice las decisiones que tomamos. Y los hijos de Abraham estaban protegidos en siglos por venir, porque Abraham había tomado la decisión de servir a Dios. El día de hoy a la gente, ¿verdad? Se les hace fácil no escuchar la voz de Dios. Y no solamente ellos están quedando sin aquella protección, sino han desprotegido a sus hijos y a sus nietos y a su descendencia. ¿Por qué? Por hacernos siempre caso a nosotros mismos. Pero en este caso, ¿verdad? Miramos la bendición de un hombre que puso la fe en Dios y está hablando de esa descendencia.
dice, ¿verdad?, que el pueblo se multiplicó en, en Egipto. Y, ¿verdad?, como había dicho el Señor, le había dicho a Abraham, el verso 18 dice, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que se expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Pasaron 400 años, ¿verdad? Aproximadamente, quizás un poco menos en este momento, ¿verdad? De que el faraón que había traído a José y le había hecho similar a él en poder, ¿verdad? Murió y siguió la siguiente generación, ¿verdad? Y todos respetaban a José y a su familia que habían traído, ¿verdad? De Canaán. Pero entonces muere esa generación también y nace otra generación. Y todavía se acuerdan, ¿verdad?, que José hizo un gran favor, ¿verdad?, o Dios a través de José a Egipto. Y todavía tienen respeto por ellos. Pero muere esa generación y nace otra generación, así hasta 6 generaciones. Y el faraón que se levantó en ese entonces, dice, él ya no lo conoció a José, ya no se acordaba de los favores de José, ya no se acordaba de que Israel le había beneficiado a Egipto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen? Los hacen esclavos, ¿verdad? Tenían ya tiempo en esclavitud. No sabemos si comenzó, la Biblia no es clara cuándo exactamente comenzó la esclavitud. Y de eso estamos hablando, ¿verdad? De 3.000, perdón, años, 3.000 a 3.500 años. No hay récords. Hay evidencias arqueológicas, pero no hay récords. Entonces no sabemos exactamente en qué momento Egipto empezó a ser tirano contra Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel. Y dice, ¿verdad?, que este faraón dijo, oye, estas personas se propagan mucho, ¿verdad? Se están multiplicando. Y dice que le dio miedo. El libro de Éxodo, ¿verdad?, explica un poquito mejor. Dice que el faraón miró que estaban creciendo mucho el pueblo de los judíos o los hebreos, en este entonces conocidos como hebreos, y dice, si un día se levanta una nación en contra nuestra, los hebreos se le van a hacer aliados y nos van a destruir por completo. Entonces no queremos que eso pase. Y lo que hizo Faraón, ¿verdad? Les dijo, vamos a destruir a todos los niños. Y fue Faraón, ¿verdad? Y habló con las parteras de los hebreos y les dijo, cuando tengan niños las mujeres, si son varones, ahí mismo, ¿verdad? Les dio la orden de que los matara. Si son mujeres, déjenlas que vivan, pero si son hombres, tienen que morir ahí. Sabemos la historia, ¿verdad? Las parteras no le hicieron caso a Faraón y Dios bendijo a las parteras. Pero ¿qué fue lo que pasó después? Que mandó a su ejército, ¿verdad?, a toda la tierra de Gosén y que mataran a todos los niños, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicieron? Los arrebataron de sus madres y fueron y los tiraron al río Nilo, ¿verdad? Para que fueran alimento para los cocodrilos y para todo tipo de bestia. Eso es lo que hizo el faraón, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Dios permitiría tan grande masacre? Escuchamos, ¿verdad?, lo que dice el Señor cuando manda a Moisés, ¿verdad? Les dice, yo he escuchado el clamor, dice, sube hasta el cielo, el clamor de mi pueblo, dice, y yo los voy a sacar con mano fuerte, dice, y cuando salgan no van a salir con manos vacías, dice, sino que voy a poner gracia en ustedes para que salgan con todo tipo de alhajas de oro y con vestidos. Y eso fue lo que el Señor, ¿verdad?, hizo con ellos. Dice el verso 20, dice, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Sabemos la historia, ¿verdad?, que este es el libertador que Dios había escogido, ¿verdad?, para el pueblo de Israel, para que lo sacara de su esclavitud. Y lo que pasó, ¿verdad?, en este entonces, dice el libro de Éxodo, que su madre, ¿verdad?, tejió una canasta y la mandó por el río y salía, ¿verdad?, la hija de Faraón a la orilla del río
y escuchó, ¿verdad?, que el bebé lloraba. Entonces mandó a una de sus siervas a que lo recogiera y recogió, ¿verdad?, a Moisés. Y fue así como Moisés creció, ¿verdad?, como un egipcio. Fue instruido, ¿verdad?, dicen toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y en obras. Detrás ah, de lo que la gente puede mirar, ¿verdad? Dios ya estaba trabajando aquí en libertar a su pueblo. Dice el verso 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Cuando Moisés, ¿verdad?, cumplió la edad de 40 años, dice, ¿verdad?, que le vino al corazón, dice, visitar a sus hermanos. No era una cosa mala, ¿verdad? Él quería ver a su familia, él sabía que era hebreo. Y por lo que dice aquí Esteban, ¿verdad?, me imagino que él tenía ese pensamiento de que Dios sí lo iba a usar para liberar al pueblo, pero no sabía, ¿verdad?, exactamente cómo es que Dios lo iba a hacer. Me imagino que en este momento, ¿verdad?, como dice aquí, dice que él pensaba que sus hermanos, el verso 25, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría la libertad por mano suya, pero qué equivocado estaba Moisés. ¿Verdad? Dice que bajó y estaba uno de los egipcios maltratando a un hebreo. ¿Y qué fue lo que hizo él? Arremetió contra él, ¿verdad? Lo mató, y dice el libro de Éxodo que lo escondió, ¿verdad? Lo enterró bajo la arena para que nadie supiera. Inclusive dice que volteó para todos lados, ¿verdad?, cuando estaba haciendo esto. Y él pensó que nadie lo había visto, ¿verdad? Y él creyó que los hebreos iban a estar contentos con él. Él pensó que lo iban a recibir con manos abiertas, ¿verdad?, diciendo, este es nuestro libertador. Por eso Dios te puso en el palacio de Faraón, para que fueras entrenado en todo tipo de sabiduría, en todo tipo de guerra, en todo, ¿verdad?, para que nos dirigieras. No sabían lo que Dios estaba trabajando. En la mente de Moisés, por lo que dice aquí, ¿verdad?, que él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría la libertad por mano suya. Y siendo Moisés poderoso en palabra y en hecho, cualquiera de nosotros podría decir, o Moisés, ¿verdad?, podría haber dicho, por mano de Moisés vamos a ser libres y nos vamos a levantar en armas y vamos a salir de aquí a como dé lugar. Y Dios va a estar con nosotros, Dios va a estar con nosotros y nos va a dar la libertad, acordando con lo que nos está diciendo aquí Esteban. Pero dice que al día siguiente se presentó a uno de ellos, a unos de ellos que reñían, ¿verdad? Estaban peleando, dice, y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos son, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Verdad? Moisés creyó que no se había sabido nada, y al otro día, ¿verdad?, están dos personas, dos hebreos están peleando, y les dice, hey, son hermanos, no tiene sentido. Lógicamente, acordando con lo que Esteban está diciendo aquí, quizás Moisés tenía la idea de que Dios sí lo iba a usar, quizás en una manera revolucionaria, no lo sabemos. Sabemos que hasta este entonces Dios había hecho cosas milagrosas, pero no a la magnitud que miramos más adelante en el libro de Éxodo. Quizás Moisés se sentía confiado en que iban a decir, hey, cálmense aquí, somos los mismos, no necesitamos ponernos el uno contra el otro, más bien contra los otros, más adelantito. Pero ¿qué fue lo que le dijo el otro hebreo? Dice, ¿quién te ha puesto por gobernante? ¿Quién te crees que eres, verdad? ¿Y quién te puso como juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró a 2 hijos. Se dio cuenta, ¿verdad, Moisés, que había sido rechazado por el pueblo, ¿verdad?, que él había sentido en su corazón a rescatar
de ser esclavos, ¿verdad? Y no lo recibieron. Ese es el énfasis que está dando Esteban aquí, ¿verdad? Y ese es el historial que está trayendo, que Dios siempre ha mandado, que Dios estaba listo para salvar a Israel, pero Israel nuevamente había rechazado a los que Dios había enviado. Dice el verso 30, perdón. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos ahora. Ah, pues ven y te enviaré a Egipto. 40 años después, cuando Moisés tenía 40 años, estaba quizás en toda su gloria, estaba en toda su capacidad militar y en toda su sabiduría, e intentó, de acuerdo a lo que dice Esteban, recordemos que lo que dice Esteban aquí no se puede mirar en el libro de Éxodo, es solamente un poco más, está ampliando que Moisés creyó que por su mano iba a ser el pueblo de Israel salvo. Pero no fue así, no lo recibieron, simplemente se puso en un mal lugar. 40 años después, cuando Moisés ya no es un joven, cuando Moisés ha sido humillado, cuando Moisés ya es viejo, dice, ¿verdad?, el libro de Éxodo, que Dios aquí mismo le habla y le dice: hey, todos los que procuraban tu vida en Egipto han muerto. Toda tu generación de los egipcios ya murieron. Tenía 80 años. Ya nadie te conoce. Y Dios le habla no a un general de 40 años ni de 30 en toda su capacidad y en toda su gloria, con un pueblo que está dispuesto a respaldarlo, o con una armada que está dispuesto a respaldarlo. No, le habló un viejito para que vaya en contra de la nación más poderosa del mundo a salvarlos. ¿Qué es lo que Dios nos da a entender aquí? Lo que Dios va a realizar en tu vida no lo va a hacer por tus dones o por tu entrenamiento o por tus años, ni por ninguna otra cosa que a veces el mundo tiene por valuable. Dios lo va a hacer por su Espíritu Santo. Dios lo va a hacer cuando Él lo quiere hacer, para que la gloria no sea de los hombres. No sé si tú has visto ir, pero yo soy enemigo de las personas que ensalzan, ¿verdad?, a los predicadores. Porque los predicadores no son nada. Somos siervos, si algo. Los verdaderos pastores y los verdaderos predicadores, ¿sabes qué hacen? Doblan rodilla por el pueblo. Y eso es lo que hacen. No se ensalzan delante de la gente a ver quién tiene mejor doctrina. Esa es basura y es carne. Y cualquier pastor que no enseña eso, que no deben de engrandecer a los hombres, es quizás porque a él le gusta que lo engrandezcan. El único grande siempre ha sido Dios, y aquí Dios lo enseña, ¿verdad? ¿Que no había hombres más jóvenes? Me imagino que Gosén estaba lleno de israelitas fuertes, que habían sufrido en carne propia la esclavitud. ¿Que no había más hombres alrededor de Egipto que Dios podía haber enviado? Pero Dios envía a un hombre que ya había sido rebajado, que había perdido ya su orgullo, que había perdido ya hasta su valor. ¿Para qué? Para que toda la gloria, para que no les quedara ni la mínima duda al pueblo de Israel que fue Dios el que los salvó. 40 años
fue Moisés humillado después de esto? Dice el Señor, ¿verdad? Dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. ¿Qué nos dice este versículo? No sé si a ti te ha pasado, pero hay personas, ¿verdad?, que dicen, no, yo me voy a acercar a Dios, pero ya que deje mis vicios, ¿verdad? La gente piensa que nosotros nos podemos limpiar a nosotros mismos. ¿Sabes que el único que te puede limpiar es Dios? Exponerte a Dios es lo único que te limpia. Así como vienes, así como estás, pecador, con orgullo, con malos hábitos, así debes de venir al Señor. Él es el que limpia. Esta tierra había estado expuesta a la presencia de Dios, de tal manera que fue tierra santa. Estaba en Madián, no estaba en Canaán, ni en los jebuseos, ni en los eteos y en todas las tierras que conquistaron. Toda cosa que se dedica a Dios, que se devota a Dios, Dios la santifica. Nosotros no nos podemos santificar a nosotros mismos. Dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés a quien habían rechazado, dice Esteban, ¿verdad? En el verso 35. ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. ¿Cómo fue que Dios sacó a Israel, verdad, de Egipto? Dice aquí, verdad, que por mano poderosa de Dios, a través de maravillas y señales. Dios utiliza la adversidad para demostrar su habilidad. Si no hubiera adversidad en tu vida, Dios no pudiera demostrar su habilidad sobre tu vida. Es cierto que no es fácil ni nos gusta pasar por adversidad, pero cuando estamos en las manos de Dios, solamente a través de la adversidad podemos mirar la mano de Dios, la habilidad de Dios en nuestras vidas. Moisés, ¿verdad? Dice el libro de Éxodo que no quería y no quería ir. Decía, pues ni siquiera sé hablar. Y le dice el Señor, ¿verdad? Allá tienes un hermano que se llama Aarón y él, ¿verdad? Va a hablar por ti. Y dice, no, pero le dice Moisés, ¿verdad? Y sí dice así en el libro de Éxodo, le dicen al Señor, ¿verdad? Señor, dice, no me creyeron cuando tenía 40 años. Cuando era el príncipe de Egipto, no me creyeron mis hermanos. ¿Tú crees que me van a creer ahora que soy viejo? Cuando me vestía como un egipcio, cuando me estaba rapado como un egipcio, cuando estaba pintado como un egipcio, no me creyeron. Cuando maté a un egipcio como prueba delante de ellos, no me creyeron. ¿Tú crees que me van a creer ahora? Y Dios le dice, ¿qué traes en la mano, Moisés? Y le dice, es mi vara. Y dice, tírala al suelo. Y la tira al suelo, ¿verdad? Y dice que se convierte en una culebra y que Moisés huía, ¿verdad? De la culebra, le dio miedo. Y le dice el Señor, agárrala por la cola. Y dice que al tocarla, ¿verdad? Se convirtió nuevamente en su vara. Y le dice, si el pueblo no te cree, enséñales esto. Y Moisés le dice nuevamente, pero ¿qué tal que si no me creen tampoco por eso? Dice, ok, entonces si no te creen, entonces les vas a enseñar una segunda señal a los hijos de Israel. Dice, mete tu mano sobre tu pecho. Y la mete, ¿verdad? Y cuando la saca dice que estaba blanca, ¿verdad? De lepra, estaba llena de lepra. Acordémonos que la lepra no tiene curación, y mucho menos en ese tiempo. Y Moisés se asustó nuevamente y dice, vuélvela a meter. Y la mete y cuando la saca ya estaba igual. Dice, esa segunda señal les darás a los hijos de Israel.
si te preguntaran. Dice, todavía Moisés le dice, no, ¿y qué tal que si ni con la primera ni con la segunda? Le dice el Señor, entonces agarrarás tu vara y golpearás el río, dice, y el río se convertirá en sangre. Y entonces ya con eso, armado con eso, va Moisés, ¿verdad? Y habla a su suegro, a Jetro, y se va, ¿verdad? Con su esposa, sí se va con su esposa. Y llega a Israel, ¿verdad? Pero Dios le habla a Aarón y le dice a Aarón, ve y encuentra a tu hermano en el camino del desierto. Y sale Aarón, su hermano, ¿verdad? El que iba a hablar por Moisés. Y lo encuentra, ¿verdad? Y lo recibe muy bien. Y Moisés le cuenta todo lo que hizo, ¿verdad? Entonces Aarón llama a toda la congregación de los ancianos de Israel y les dice que Dios había enviado a Moisés. Y sabemos la historia, ¿verdad? Pero los que no la conocen, que gracias a Dios que hay muchas personas que no conocían del Señor, ¿verdad? Y que ahora están conociendo, que están escuchando estas predicaciones. Es por eso que trato de ser detallado. Dice, ¿verdad?, que Dios había endurecido el corazón de Faraón. Ahora, porque Dios endureció el corazón de Faraón, ¿quiere decir que Faraón es inocente? Recordemos que quien escribió el libro de Hechos es Moisés, ¿verdad? Es el profeta y está escribiendo la palabra de Dios de forma perspectiva para él. No te va a dar toda la ciencia. ¿Por qué Dios endureció el corazón de Faraón? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la palabra de Dios no vuelve ¿qué? Vacía, ¿verdad? Tiene un efecto en las vidas. La palabra de Dios cuando habló a Faraón se endureció su corazón. Y la palabra de Dios cuando habló al apóstol Pablo se quebrantó. Es la misma palabra, pero diferentes corazones. Hay quien ilumina esto, ¿verdad? Y diciendo la palabra de Dios es como un fuego, es como un horno. Y causa una reacción diferente en diferentes personas. Hay personas que son barro, tienen corazón de barro, y cuando escuchan la palabra de Dios que es un horno, se hace dura, se endurece. Esa es la reacción natural de su corazón malvado, se endurece. ¿Por qué? Porque es la acción de la palabra de Dios, endurecer el corazón cuando habla. Y Dios sabía que a través de él hablarle y darle la oportunidad a Faraón de que se arrepintiera, su corazón se iba a endurecer. Porque esa misma palabra había hablado a Pablo. Pero ¿qué pasó con Pablo? Si la palabra de Dios es un horno, el corazón de Pablo sería una veladora o una cera, ¿verdad? Y se derritió delante del Señor. A eso se refiere la Biblia cuando Dios ha endurecido la palabra el corazón de Faraón. Y va, ¿verdad?, a Moisés y se enfrenta a Faraón y le dice, hey, el Señor ha dicho que dejes ir a mi primogénito. ¿Por qué mi primogénito? Porque somos hijos de Dios, los cristianos, pero Israel es el primogénito, lo dicen los salmos también, ¿verdad? Es el pueblo escogido de Dios. Y la primera señal, ¿verdad?, que les dio fue el agua, ¿verdad?, en contra de Faraón. Golpeó el agua y dice que el agua se hizo, ¿verdad?, sangre y que los peces murieron, ¿verdad?, y que no tenían que que beber por 7 días. Entonces lo que hicieron el ejército de Faraón, hicieron pozos al lado del río, ¿verdad? Y parece que filtraba y así estaban tomando, el libro de Génesis dice eso. Así estaban filtrando el agua para tomar. Y Faraón, ¿verdad?, dijo, a ver dónde están mis brujos. Vinieron los brujos, hicieron lo mismo. Después, ¿verdad?, vienen las ranas y el Señor le dice, ¿verdad?, que iban a haber ranas que cubrieran toda la tierra de Egipto. Después Faraón dice, a ver, mis brujos también hacen lo mismo, pudieron hacer lo mismo, no les hizo caso. Y después le dice el Señor, ¿verdad?, corre, ve enfrente de Faraón y golpea el polvo de la tierra, dice, y yo voy a hacer que se les conviertan en piojos, sobre bestias y sobre todo hombre. Y va y golpea, ¿verdad?, y el polvo se convierte en piojos. Y aquí, ¿verdad?, dice que los brujos estaban empiojadísimos y que fueron al faraón y le dijeron, ¿sabes qué? Este es dedo de Dios. Nosotros no podemos hacer esto. Y no obedeció, ¿verdad? Y luego dice, ve y avienta cenizas, dice, enfrente de Faraón. Y estas cenizas se harán
moscas, ¿verdad? Y dice el libro de Éxodo, ¿verdad? Que eran unas moscas molestísimas. Sí dice así la palabra molestísima. No sé si te ha tocado moscas enfadosas. El otro día venía del trabajo, ¿verdad? Y que se mete una mosca, y me cae bien mal que se metan las moscas, se metió una mosca, y por aquí, y se me quería parar, y le hacía, y no se iba, y regresaba, y abras las ventanas y no se salen, ahí se quedan paraditas, no se salen, y abres la otra y no se salen, y ya no las ves, y le cierras, y otra vez ahí está, no se salen, ni por nada. Y me acordé, ¿verdad? Cuando estaba leyendo que dice la palabra que estas moscas, y esa era una, y se llenaron, ¿verdad?, de moscas molestísimas, y Faraón dice que no aguantó los piojos, pero las moscas no. Imagínense cómo estaría. Y le dijo que orara, ¿verdad?, al Señor, y oró y se fueron las moscas. Y después, ¿verdad?, otra vez no quiere, ¿verdad? Entonces el Señor le dice que al ganado, ¿verdad?, el ganado va a morir, y viene una mortandad sobre el ganado. Tampoco hace caso. Después trae úlceras, ¿verdad? Dice que les dio como un sarpullido con úlceras malignas, y tampoco, ¿verdad? Ah, una de las cosas, ¿verdad? Las ranas, los piojos y las moscas eran tres dioses egipcios. Ah, Dios está demostrándole a Faraón que los dioses de ellos no eran dioses, que Él era el verdadero Dios. Entonces, ¿verdad? Tenemos a los sacerdotes, ¿verdad? A los brujos, orándole a su Dios que se vayan las ranas, a su Dios rana, y no se iban las ranas, y no se iban los piojos, y no se iban las moscas tampoco, solamente por la voz de Dios. Después viene el granizo, ¿verdad? Le dice Moisés, ¿verdad? Que se arrepienta, y dice que le dijo Dios a Moisés, ¿sabes qué? Corre, ve y dile a Faraón, le da la oportunidad. Alguna vez usted va a escuchar por ahí que por qué Dios fue así con Faraón. No, Dios tenía misericordia de Faraón. Dios extendió su gracia a Faraón y a los egipcios, pero ellos no escucharon. Cada vez que Dios le decía, deja ir a mi pueblo, le estaba dando una oportunidad de qué? De que se arrepintiera. Pero Faraón no se quería arrepentir. Dice, ve y diles que metan a sus siervos y que metan a su ganado, porque mañana voy a granizar, un granizo que nunca han visto. Y el que fuera encontrado en el monte morirá, sea humano o sea animal, no van a soportar el granizo. Y dice que sí hubo unos egipcios que obedecieron, ¿verdad? Y hubo unos que no. Y de repente a esas horas, dice, porque Dios hasta le dijo la hora cuando iba a empezar el granizo. Porque se quería que Dios, que Faraón no pensara que era un sistema, ¿verdad?, que seguía al otro. Igual para las ranas le dice, hey, Faraón, voy a orar a mi Dios. ¿A qué horas quieres que se vayan las ranas? Para que veas que es Dios. Y le dice Faraón a tales horas, y Moisés ora y a esas horas se termina. Entonces todo estaba totalmente controlado por Dios. No era solamente suceso tras de otro, ¿verdad? Que podría ser, pero Dios estaba demostrando soberanía aún sobre los sucesos. Y dice que nunca había caído este granizo, ¿verdad? Y cayó, y el granizo dice que venía con fuego también. Y destruyó a todos los hombres que se encontraban en el campo, a los hombres y a las vacas, ¿verdad? Y a los animales que se encontraban en el campo, que no obedecieron a la voz de Moisés, murieron. Y se asustó el faraón y dijo, ay Señor, ahora sí he pecado, dice, ahora sí he pecado, manda a traer a Moisés, y todo el cielo está tronando, ¿verdad? Dice que estaba tronando Egipto y tenía miedo faraón, y lo manda a traer. Y va Moisés y le dice, ¿qué quieres? Ahora sí he pecado, dice, dile a Dios que se quite esto y se pueden ir. Y dice Moisés, ok, saliendo yo de tu presencia y de tu palacio y llegando a Gosén, yo voy a orar y se va a ir. Y oró y se fue, ¿verdad? Y a Faraón otra vez no quiso. ¿Qué pasó después? Las langostas, les terminó la comida, ¿verdad? Después las tinieblas, hubo tinieblas, ¿verdad? Y tuvieron miedo, pero tampoco quiso Faraón. ¿Y qué fue lo que dice Dios, verdad? Que Dios utilizó la, la soberbia de Faraón para demostrar sus maravillas. A veces
No a veces, siempre Dios utiliza la adversidad y la torna para un bien en nuestras vidas. La gente que no tiene a Cristo, si tú no tienes a Cristo y me escuchas hoy y viene la adversidad sobre tu vida, tú no tienes ninguna garantía. La adversidad te puede destruir y no te estoy mintiendo. Te puede destruir y va a destruir tu vida, va a destruir tus relaciones, va a destruir tu familia. Tú nómbralo, lo que más quieres en tu vida. Pero si tienes a Cristo, Dios utiliza esa adversidad y la torna para un favor tuyo, dice el libro de Romanos 8:28. Todo lo que nosotros pensamos o que el mundo piensa que es para mal, Dios lo torna para bien en la vida de cada uno de nosotros. Y ahí, ¿verdad? Faraón era la persona, ¿verdad? Soberbia que no quería escuchar nada. Y Dios utilizó su soberbia para demostrar a Israel las maravillas y la soberanía de Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre todas las cosas. Voy a continuar. Dice, verso 35, a este Moisés a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó y habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Quiere introducir, ¿verdad?, a Jesucristo aquí. Esteban dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Después de que Dios había hecho todas esas maravillas, ¿verdad? Sabemos que la última, ¿verdad?, fue la de los primogénitos, la última plaga, y después Faraón vino atrás de ellos. ¿Y qué fue lo que hizo Dios, verdad? Dice que estaban arrinconados, ¿verdad?, entre dos montes y el mar Rojo, y venía el ejército de Faraón. Y Faraón dijo, ¿verdad? Estos tontos siguieron a Moisés, solamente vinieron a morir en el desierto. A eso salieron a morir en el desierto. Y dice que la gente se enojó contra Moisés, ¿verdad? Y les dijo, ¿no podíamos más bien morir allá? ¿Para qué nos sacaste a morir en el desierto? Le dicen a Moisés, ¿verdad? Y me imagino que Faraón, ¿verdad? Una vez di un mensaje acerca solamente de esto, ¿verdad? Le puse la risa de Faraón hace muchos años atrás. Me acordé, ¿verdad? Porque estaba mirando la geografía del lugar y parecía bien tonto que Israel estuviera en contra del Mar Rojo con una armada enfrente de ellos, ¿verdad? Y venía el ejército de Faraón. Y me imaginé, ¿verdad?, a Faraón riéndose y diciendo, mira estos, si no vinieron a morirse acá solamente en el desierto. Pero Dios tenía controlado todo, ¿verdad? Le dijo a Moisés que extendiera la vara y el pueblo de Israel pasó, ¿verdad?, a través del Mar Rojo. Hay mucha controversia en contra de eso ahora, ¿verdad? Dicen que fue el viento y que estaba bajito, ¿verdad? Ahí. Y ok, si estaba bajito, ¿verdad? ¿Cómo fue que Dios ahogó a los ejércitos de Faraón en un lago bajito, ¿verdad? Porque ahí murieron. Han encontrado ahora evidencias arqueológicas, ¿verdad? No sé si han visto Patterns of Evidence. Ahí, ¿verdad? Hay un arqueólogo que han encontrado carruajes egipcios abajo en el fondo del mar. ¿Cómo llegaron ahí? Nosotros sí sabemos, pero la gente del mundo no sabe cómo llegaron los carruajes que datan del tiempo de Moisés en el fondo del Mar Rojo. Entonces, ¿verdad? A nosotros no nos sorprende eso, nos da alegría, pero el mundo, ¿verdad?, no sabe qué inventar o cómo explicar esto. Así que con eso vamos a orar, vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, mi Dios. Gracias por
porque la dejaste para instruirnos, Señor, en justicia, Señor, para instruirnos en ti, Padre. Gracias porque tú todo lo puedes, Señor, en nuestras vidas, Señor, alrededor de nuestras vidas. Padre, te pedimos que nos permitas esta semana estar de pie, Señor, tener el gozo de tu salvación, Señor. Gracias por ser un Dios grande y poderoso en nuestras vidas, Señor. Gracias por acudir a nuestras necesidades, Padre. Gracias por llenarnos de tu Espíritu Santo, Padre. Te pedimos, Señor, Padre, yo te quiero pedir por las oraciones las necesidades de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, que tú escuches sus oraciones, Señor, y que tú les des la victoria sobre cualquier cosa, Padre, que tú te demuestres, así como te demostraste, Señor, a Moisés, Padre, y que todo lo que las peticiones, Señor, que hemos traído delante de ti, traigan la gloria a tu nombre, Señor, porque ese es el propósito principal, que te traigan gloria a ti, mi Dios. Te pedimos que tú dirijas nuestros pasos, Señor, que dirijas nuestras vidas, Señor. Nosotros no sabemos, Señor, hacia dónde ir. Solamente te pedimos que encamines nuestros pasos. Te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Bendícenos en esta semana, Señor, y permítenos nuevamente, mi Dios, escucharla, Padre, la siguiente semana, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Dios los bendiga.